Buenas tardes. Haciendo calor, ¿verdad? Que Dios les ayude mucho. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la gran bendición que nos da a nosotros poder venir, Señor, a escuchar su palabra. Este es un gran privilegio, una gran bondad, Señor, que usted sigue mostrando a los seres humanos. Yo le pido, Señor bendito, que me ayude a ser fiel, que el Espíritu Santo me conduzca siempre, Dios, a exaltar el nombre precioso de su Hijo Jesucristo en todo lo que vamos a ver en el texto del día de hoy. Como decía Arles, que los que necesitan, Señor, ser consolados sean consolados, que los que necesitan ser exhortados sean exhortados, Señor, pero para bien, para que crezcan y se hagan cada vez más a la estatura del varón perfecto Jesucristo. En el nombre de quien oramos. Amén. Pueden sentarse. Yo les pido que vayamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel. Vamos a estar viendo hoy el capítulo 2 del 1 al 11. Voy a leer primeramente el verso 4. Amén. 2 de Samuel, capítulo 2, verso 4. Dice así: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Vamos a seguir con la parte B después. Acabamos, mis hermanos, de ver cómo David lamentó profundamente la muerte de Saúl, de Jonatán y los caídos de la casa de Israel. Y con ese episodio nosotros ya terminamos una etapa que fue marcada por la persecución, la angustia, la agonía de David, teniendo que estar huyendo de Saúl porque lo quería matar. Ahora, pareciera como que David está libre de todas esas adversidades que lo habían acompañado durante todos los años, y como una vez le va a decir Joab, durante toda tu vida o toda tu juventud, ahí estuvo este muchacho sufriendo. Al menos por el momento lo vemos libre de estas adversidades. Sin embargo, este aparente descanso no es el final de la historia, sino que es el comienzo ahora de una nueva etapa. El camino hacia el reino ahora ha quedado despejado y está entonces por acontecer algo importantísimo, tanto para David como para la nación de Israel. Pues va a ser este hombre, David, quien finalmente va a ser quien unifique al pueblo bajo un mismo liderazgo, bajo su reinado, un reinado que fue anticipado y que fue también puesto por el Señor, hablado, profetizado, por decirlo así, prometido por el Señor. Este hombre se va a sentar en el contexto inmediato de las cosas, porque al final nosotros sabemos a quién apunta esto. Ante un momento tan decisivo, entonces, surge una pregunta crucial. Antes de dar el paso, antes de dar ese paso hacia el trono, ¿qué hace David? Si todo está libre para que vaya a sentarse al trono, ¿qué hace David? Mi meta, mis hermanos, es que yo pueda mostrar hoy cómo ese reino prometido comienza a establecerse poco a poco en David, poquito a poco, paulatinamente, confirmarse en David, pero que al mismo tiempo va a encontrar oposición de los mismos benjamitas, otra vez. Entonces, tengo 3 puntos, 3 encabezados para esta prédica, y lo primero va a ser designado rey bajo la guía de Dios. Luego, David, un rey sabio. Y por último, vamos a ver designado rey bajo la guía de hombres. Comencemos con el primero y vamos a leer de los versos 1 al 4a. Dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Si hay algo que caracterizó a David y que nos mostró ese corazón dependiente o inclinado al Señor, fue que en momentos difíciles, o alguien podría decir, no, pero sí, momentos estos de sube y baja, David, mis hermanos, en esos momentos buscó encomendar sus caminos o consultarle al Señor. Y múltiples pasajes, tantos pasajes de los que nosotros tocamos en la Biblia nos recuerdan de esto. Por ejemplo, para mencionar algunos, 1 de Samuel 23, 1 de Samuel 30, ahí pueden ustedes leerlos. Pero hermanos, esos pasajes fueron donde David consultaba constantemente al Señor. ¿Qué voy a hacer?
Después de todo, si era Dios el que lo iba a poner en el reino, es a Dios al mismo al que le tiene que preguntar qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y no apoyarse en su propia prudencia, su humana prudencia, como muchas veces nosotros solemos hacer. No, pues que esto ya está listo, hágalo nada más. Tiene el camino listo para hacerlo y dejamos lejos al Señor y nos mandamos y tomamos decisiones sin esa guía y después tenemos serias consecuencias. David está en Siclag con toda su gente. Siclag está, recuerden, destruida. Él fue a recoger a su familia, a matar a todos los amalecitas. Regresan de nuevo ahí. Le daban las noticias de lo que pasó en Israel. Está con toda esa gente ahí. Es el pueblo del Señor, después de todo, parte del pueblo del Señor. Y David, ¿qué hago? Necesita guía divina. Probablemente entonces llama a Abiatar y consulta al Señor por medio de él. Ya habíamos visto que pedían el efod o que utilizaban el urín y el tumín para consultar al Señor. Ahora, si ustedes ven, hermanos, hay diferencias una vez más entre David y Saúl. Saúl constantemente desobedecía al Señor. David, ¿qué hacía? En la debilidad buscaba obedecer al Señor, sí, en altas y bajas, pero el hombre reconocía al Señor. El hombre venía y le preguntaba al Señor qué hacer. Cuando se habló a él mismo, se fue, huyó y se fue para tierra filistea. Porque cuando nosotros confiamos en nuestra propia prudencia y nos comenzamos a decir a nosotros mismos, no, pues está bien, hágalo. Ahí es donde nosotros tropezamos. Saúl, mis hermanos, se desesperaba y no buscaba a Dios. Y entonces, ¿qué hacía? Actuaba locamente. ¿Locamente has hecho, muchacho? David, al contrario, espera en el Señor para que el Señor le muestre el camino y entonces actuar sabiamente. Dice un salmo de David, 25, del 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Caminos aquí es como muéstrame qué tengo que hacer, por dónde debo ir, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Ahora que Saúl ha muerto entonces y que ya no hay persecución ni adversidad por el momento, podríamos pensar, David, ahora sí, aquellos hombres de él siempre andaban así, David, ahí se lo está dando el Señor, mátelo. David, ahora sí es momento de que usted vaya a Israel y tome el reino que a usted le pertenece. Siéntese como rey ya. Pero no, David busca, mis hermanos, la orientación divina. Y si se va a aparecer allá, después de todo, después de la muerte de Saúl y todo lo que ha acontecido, es mejor que aparezca con el permiso divino del Señor. Ahora, hermanos, yo creo que vean algo aquí. David no tiene por qué permanecer en Siclag ya. Él no tiene que estar ahí. Tiene que romper con ese pueblo pagano e ir donde él pertenece, a su tierra, donde el Señor le ha dicho que él va a ser un rey. Por otro lado, también David quiere saber dónde lo va a mandar el Señor. ¿Dónde me va a mandar, Señor? Y específicamente lo manda a su tribu, a la tribu de Judá, a la ciudad de Hebrón, una ciudad, mis hermanos, de refugio, una ciudad levita donde había muchos sacerdotes. Y es aquí entonces en Hebrón donde por la guía de Dios se establece o se confirma el reinado de David en el territorio de Judá, primeramente. Y es bueno notar, mis hermanos, también, algo muy bueno aquí es notarlo, es Dios le respondió a David. Señor, ¿qué hago? Bueno, va a tener que ir ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, sube. Qué dicha que el Señor le respondió. Y después David le vuelve a preguntar, ¿y a dónde? Y el Señor le respondió, a Hebrón. No fue así con Saúl. Y ahora, mis hermanos, ¿por qué no fue así con Saúl? Por su rebeldía, por su pecado no arrepentido que se llevó hasta el final. Ahora, muchos hombres valientes de distintas tribus habían reconocido, mis hermanos, porque recordemos que el Señor se había ido de Saúl. Pero al contrario, con David, Dios está con él. Y de hecho, muchos hombres valientes de diferentes tribus reconocieron esto. Reconocieron que David era el ungido. Pero más importante de eso, mis hermanos, o más importante que eso era reconocer que Dios estaba con él. Dice primero de Crónicas 12:18. Vamos a ver un poquito más de este primero de Crónicas. Pero el 12:18 dice, cuando se están uniendo todos estos hombres a David, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Reconocían no solamente que era el ungido del Señor, sino que Dios estaba con él. Saúl era rey, pero Dios no estaba con él.
¿De qué le sirve? Rey depuesto por el Señor, pero que Dios está con él. Entonces David obedece al Señor y sube a Hebrón, donde entonces va a ser coronado como rey. Y quiero mencionar dos cosas importantes ahí, notar a Hebrón. Hebrón queda, mis hermanos, en el territorio de Judá, una ciudad muy importante. Y curiosamente esta ciudad de Hebrón está ligada a Abraham. Ahí llegaron a habitar esos patriarcas. Dice Génesis 35:27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron a Abraham e Isaac. Aquí, mis hermanos, uno ya va viendo un poquito de ese cumplimiento de las promesas que Dios había dado, ¿verdad? A este hombre, a Abraham, de tus lomos saldrán reyes. Entonces, ya uno va viendo el cumplimiento pactual de esa promesa que el Señor había hecho, ¿verdad? Iban a venir esos reyes y ellos habitaron ahí. ¿Y aquí qué está pasando? Ahí está David en Hebrón. Va a ser ungido o va a ser confirmado como rey sobre Hebrón. Se está cumpliendo lo que el Señor había prometido. Ahora, lo otro es que este futuro rey no va solo. David se lleva a los suyos. Agarra primeramente a sus dos mujeres, tal vez más adelante vamos a tratar ese tema de la poligamia, pero coge a sus dos mujeres, a Ahinoam y a Abigail, y luego toma a todos los guerreros y a sus familias. Sí, hermano, aquellos afligidos que se habían unido a él y que permanecieron con David mientras andaba huyendo de Saúl. Mi hermano, nosotros pudieron haber dicho, ya caramba, estar todo el tiempo huyendo con David no es vida. Pasémonos mejor con Saúl y así estamos bien. Estos hombres, mis hermanos, nunca abandonaron a David. Fueron con él a Aquis, se regresaron con él a Siclag. Fue con los que Dios le ayudó a David a que derrotara a aquellos amalecitas que habían destruido todo Siclag. Dice ahora sí, primero de Crónicas 12, versos 16 y 17. Esto es cuando se están uniendo y vean lo que hacen estos hombres, mis hermanos. Dice, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, a la cueva de Adulam. ¿Se acuerda cuando David se fue a meter a aquella cueva? Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí, ahora, vea lo que sale, como sale haciendo como una advertencia David, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Judá, ya lo habían traicionado. Saúl, fíjate que allá está David en aquellas montañas, ¿por qué no va y lo busca? Y también vinieron de Benjamín, que eran personas que podíamos decir seguían a Saúl. Y David viene y les dice, de verdad vienen a buscarme para ayudarme. Si es así, yo me uno a ustedes. En el 23 dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. Bonito, ¿cómo termina? Conforme a la palabra de Jehová. Firma, como Dios lo ha dicho. Este reino va solo. Un reino va a ser asignado a David. Y esto, mis hermanos, le hace luz a uno de los pasajes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, para los bautistas reformados, este es un pasaje que nos encanta. Lucas 22, 29 dice, pero vosotros, este es Jesús hablando a sus discípulos, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y dice el Señor Jesucristo, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, como el pacto de redención, donde Dios promete salvar un pueblo y el Señor Jesucristo lo aplica a los suyos. David, mis hermanos, él ama al Señor, eso alza la prudencia, la sabiduría, busca el bien de los suyos. Los trae. Yo no quiero moralizar a David y no es mi meta en ningún momento aquí que nosotros estemos poniendo la mirada en este hombre, porque aunque David es un rey conforme al corazón de Dios, sigue siendo un pecador que necesita de gracia. Y ya vamos a ir viendo cuando este hombre, por eso hay una parte que titulé Los pecados de David. Pero eso, el texto, porque nosotros en esto lo que vemos es que finalmente David a quien apunta es al Hijo perfecto de David, al Señor Jesucristo. Ese sí va a gobernar perfectamente y actuar de una manera sabia, perfecta. En este pasaje de Lucas, nosotros lo que tenemos, hermanos, es de nuevo el tiernísimo amor pactual del Señor Jesucristo por los suyos, por su iglesia.
Dios el Padre, entonces, como le vuelvo a repetir, le dio un pueblo al Hijo en la eternidad. ¿Para qué? Para salvarlo. Jesús lo hace, lo salva y lo une a Él por la fe, lo une a un pacto de gracia y lo protege, y estamos seguros en Él. David coge a su gente y se la lleva. No la va a dejar ahí en Ciclag. Ahora voy a ir a ese rey. Quédense ahí ustedes. Yo voy a ir a disfrutar de todas las cosas preciosas del reino. No, van conmigo. Se lleva a su pueblo, y estando en Hebrón, según la palabra de Dios, mis hermanos, son los ancianos, las personas o líderes importantes de Judá, los primeros en ungirlo como rey. ¿Por qué? Porque entendían la promesa, porque entendían la palabra del Señor. ¿No es esto, mis hermanos, un cumplimiento inmediato en el contexto inmediato de Génesis 49? Miren lo que dice. Judá, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano la serviste de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sí, está David llegando solamente a Judá, solamente Judá lo está reconociendo, pero el Señor prometió que sobre todo Israel, y a Él se van a congregar, y a Él se va a congregar todo Israel. Pero al final nosotros sabemos aquí, mis hermanos, que es en Cristo Jesús, que todas las naciones vendrán a Él y lo reconocerán y doblarán sus rodillas y van a reconocer que Cristo es el Señor. Y eso lo van a hacer tribus de toda, personas de toda tribu, lengua y nación van a doblar esas rodillas delante del único Rey vivo y verdadero, que es el Señor Jesucristo, porque a Él apuntan estas cosas. Ahora, ya David, hermanos, para que no entendamos mal esta parte, no es que las personas de Judá están viniendo a poner a David como rey. Ya David había sido ungido antes, ¿verdad? Por Samuel. Samuel. Primero de Samuel 16, ¿verdad? Él lo había ungido. Pero esto que nosotros estamos viendo aquí es ya la confirmación de lo que Dios había hecho. Es una confirmación de que Dios había elegido a David. Entonces ellos están confirmando, si este es, hay que ponerlo. Pero hasta después de la muerte de Saúl, ¿verdad? De hecho, Calvino dice, aquí no es que aquí no es el pueblo el que pone a David. Ellos dan un amén a lo que Dios ya había prometido. Y así es. El permiso o el aval para ser rey lo había dado el rey soberano. Y los de Judá así lo entendieron. Y así lo están haciendo. David no ha presionado absolutamente nada para tomar el reino en sus manos. Está siendo designado por la guía divina de Dios. Ahora, una vez David es rey sobre Judá, sobre este territorio de Judá, ¿qué pasa con las demás tribus? O sea, hay 11 tribus más. Noten, hermanos, la sabiduría de David en no tomar a la fuerza, sino actuar sabiamente. Vámonos con el segundo punto. David, un rey sabio, del 4 al 7, del 4b al 7, y dice así. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Las palabras aquí, mis hermanos, de David no son salameras o lisonjeras, como muchas veces leemos en las Escrituras. Su dolor por Saúl y Jonatán sigue siendo genuino. Él sigue amándolos. No se ve rencor de David. Era mucho el amor que él tenía. Y entonces, mis hermanos, él como que agradece por lo que hicieron por Saúl y sus hijos allá cuando murieron. David está lleno de agradecimiento. Le llegan a decir, ellos fueron los que agarraron, tomaron el cuerpo de Saúl o la cabeza y de ese muro de Betzán y los fueron a quemar, le fueron a dar santa sepultura. Probablemente esos cuerpos expuestos ahí en humillación, podridos o pudriéndose, los tomaron. ¡Qué valentía! De hecho, antes ustedes pueden leer cómo ellos se fueron en la noche a recogerlos. Valientes estos hombres de Jabes. Fidelidad a Saúl. ¿Qué clase de fidelidad tenían a Saúl que les valió si habían peligros? Mire, esos son de Jabes de Galaad. Agárrenlos.
fidelidad. Y la fidelidad, el amor, hace que usted se mueva, hace que usted demuestre realmente el amor que siente. Fueron y quitaron a Saúl, a sus hijos, y le dieron santa sepultura, y David está lleno de agradecimiento. Comienza David sabiamente: les agradezco mucho por lo que hicieron por mi amado Saúl y Jonatán y sus hijos. Son sabias esas palabras, son verdaderas además. David no está mintiendo. Entonces estos seguidores de Saúl, mis hermanos, iban a ver con este agradecimiento, wow, qué amor tenía este hombre por Saúl, a quien ellos seguían siguiendo. Había un hermano que decía: esto es como que un presidente después de 4 años que haya reinado le sigan teniendo cariño y lo sigan extrañando, lo sigan amando. Que por lo general decía, bueno, muchas veces esos presidentes no hacen nada, entonces más bien el pueblo queda como, ¿verdad?, como no muy contentos. David, después de agradecerles lo hecho por lo que estos hombres hicieron por Saúl y por sus hijos, ahora les hace una especie de propuesta. David los bendice por su valentía, por la misericordia, por la fidelidad, por la lealtad, y le pide a Dios que Dios haga así misericordia con ellos. Que Dios también haga misericordia al leal. Esa es la palabra Gesed, que vamos a ver tal vez más adelante. Esa misma misericordia, esa misma lealtad, Dios la puede mostrar con ustedes, así como ustedes lo hicieron por Saúl. Pero no solamente Dios puede hacerlo, yo también, como el rey que Dios ha designado. Si ya lo vamos viendo aquí, David es inteligente en el sentido que está buscando a estas personas que son seguidores de Saúl para traerlos a él. Dios haga misericordia y verdad. Yo también quiero hacer lo mismo con ustedes. Es como que David está buscando hacer un trato amistoso con ellos. Acérquense, vengan a mí. Saúl, su señor, ha muerto, pero ustedes no están desprotegidos. Sí, él ya murió, pero aquí estoy yo. Yo los puedo proteger mejor de lo que Saúl lo hizo. Porque recuerden, estos de Jabes en 1 Samuel 11 fueron los que él fue a rescatar de Naas, el amonita. Entonces ahora David, después de hacerles esa propuesta, una propuesta que no se rechazaría, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la fidelidad del rey puesto por Dios, les hace una invitación. Si Judá tiene mi protección, porque yo soy su rey, vengan a mí. Yo les puedo dar protección de los filisteos. Sométanse a mí, esfuércense, esa parte donde dice esfuercen sus manos y sean valientes, es un llamado a servicio. Vengan, únanse a mí y sirvan. Así como fueron valientes de ir a bajar a Saúl de ese muro, vengan, tomen el riesgo, decía un hermano, y vengan a servir conmigo. Vengan y sométanse a mí, el rey que ha sido designado por Dios, por la guía divina. No hay lugar más seguro que bajo el gobierno del rey que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y ya lo han reconocido. Pero David, mis hermanos, es aquí una sombra de aquel rey definitivo, perfecto. Porque no hay otro refugio, no hay otro rey que a nosotros nos pueda proteger de nuestros enemigos como estar y ser los súbditos del reino del Señor Jesucristo. Ahora nosotros vimos, una de las cosas que se ve, un tema de la teología bíblica es la salvación de Dios a través del juicio. Salva a su pueblo, pero destruye a sus enemigos. Y a mí no me gustaría estar del lado de los enemigos porque es terrible. A mí me gustaría ser de los que Él salva, de los que Él trae a su reino, los protege, los cuida, los guarda y nadie puede entrar porque Él es muro fuerte para los suyos. Ese es el mejor reino. Escritores han dicho que no se sabe la respuesta de la gente de Jabes, que no se sabe si estas personas dijeron, sí, David, vamos a hacerle caso, ¿no? De hecho, no hay nada acá. Pero si ustedes leen el verso 9, dice, esto es cuando Abner toma a Isboset y lo hace rey sobre Israel y dice, y lo hizo rey sobre Galat. Y Mahanaim, ya vamos a ver qué es, una ciudad de ahí, porque se lo lleva Mahanaim. Mahanaim, mis hermanos, era probablemente la capital de Galat. Entonces nosotros podemos decir que los de Jabes respondieron, no, vamos a seguir siendo fieles a Saúl. Ahora, esta respuesta, mis hermanos, no está explícitamente ahí, pero podemos decir, se quedaron con Isboset, el rey que había puesto a Abner. Ahora, mientras David fue confirmado por Judá, que actúa con sabiduría y gracia hacia los de Jabes y gracias hacia las personas de Jabes, los reinos levantados por los hombres suelen rechazar la voluntad de Dios aun cuando la conocen.
Y este es el contraste, mis hermanos, que nos conduce ya a nuestro punto final. Designado rey bajo la guía de hombres, versos del 8 al 11. Y dice así: pero Abner, el hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Este que nosotros tenemos aquí iniciando, pero Abner, es un contraste. El tío de Saúl, un general del ejército, aún sabiendo que era David quien tenía que reinar, no solo en Judá, sino en toda la nación de Israel, por la palabra de Dios, aún así este hombre, mis hermanos, se esforzó por oponerse al reino de David. Vean esto, en Engadi, 1 Samuel 24. David le perdona por primera vez la vida a Saúl. Yo no sé si lo recuerdan, la primera vez es, para que lo recuerden bien, cuando Saúl va al baño, va David a cubrir sus pies, Saúl va a cubrir sus pies, y David no le hizo nada. Ahí Saúl obrando, y él le corta el pedazo de tela, ahí, y los hombres diciéndole: David, aquí está, esta es la oportunidad de oro para que usted mate a Saúl. No, corta un pedazo de tela, sale después, ya afuera me imagino ahí, y le grita a Saúl y le enseña el pedazo de tela de la orilla de esa del manto que él había cortado, y Saúl lo ve y reconoce. Imagínense ese momento, Saúl viendo a David con un pedazo de tela, sus hombres allá alrededor de él. Probablemente Abner ahí andaba. Y dice Saúl, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, y sigue hablando más de Saúl, pero él reconoce delante de todos: yo entiendo que tú has de reinar. Y aún así siguió oponiéndose. Pero si esto no es claro y David está infiriendo demasiado, miren lo que dice el mismo Abner más adelante. 2 Samuel 3, del 9 al 10 dice: así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Esto es todo Israel. En los versos 17 y 18 dice: y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Él mismo lo reconoce. Ahora pues, hacedlo, dice, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner, con esta acción rebelde de poner a Isboset, más bien de usarlo como un títere para sus ambiciones, lo que está diciendo es: yo no quiero que David sea rey. Yo no quiero que éste reine. Yo no me voy a someter a su reino. Y entonces ponía a su sobrino como rey, sobre todo Israel, ¿okay? Sobre las 11 tribus de Israel. Y lo hace lo más rápido posible. Se mueve. Miren qué necedad. Esto podría decir qué sabio que es. Miren qué rápido comenzó a hacer las cosas. No, necedad. Guiado por él. Guiado por lo que él quiere hacer. Y lo hace rápidamente y lo más alejado posible de David. Y adivinen también de quién. Lo más alejado posible de los filisteos. Pero los filisteos todavía están en Jezreel, después de que derrotaron a Israel. Abner no puede hacerle frente a los filisteos. Acaba este hombre de salir de una derrota, de una humillación, como había dicho David. Pero aún así, este hombre va y pone a Isboset ahí. Veamos la situación. De nuevo, Israel está caído. Los filisteos dominan. Y Abner pone la confianza en ir a ungir a Isboset. Mis hermanos, yo leía y habían hermanos que ponen a Isboset como un rey inútil. Más adelante ustedes van a ver que hace hasta miedoso de Abner. Le tiene miedo. Obviamente Abner lo está utilizando para ponerse sobre el rey, porque este hombre Abner era un guerrero, un hombre fuerte. Pero Abner
unge a Isboset, se lo lleva allá a Mahanaim y ahí lo hace rey. Ahora, curiosamente, para ir un poquito más con esto de Isboset, curiosamente el nombre de este muchacho en Crónicas sale como Esbaal. Así sale en Crónicas el nombre. En Primera de Samuel 14 también sale como Isui. O Isui, ¿verdad? Isui, es la Isui, que es el otro nombre que sale ahí. Ese nombre que sale en Crónica como es Baal, significa Baal existe. Ahora, entendamos que cuando Saúl le puso el nombre a este muchacho, no le buscó poner como Baal existe, como que no, él le puso es Baal porque Baal significaba Señor, normal, Señor, y es muy relacionado a Yahweh, el Señor, ¿verdad? Entonces, probablemente Saúl utiliza este nombre este es un hombre, Ish, Baal, hombre de Yahweh, hombre de Dios. Pero más adelante, tienen que cambiarlo. Baal, ¿a qué le recuerda a todos ustedes aquí? A un ídolo cananeo. Entonces tienen que cambiarlo y le pusieron a ese Baal, en lugar de dejarlo, pusieron vergüenza y le pusieron Boset. Por eso es que él se llama Ish Boset, hombre de vergüenza. Y miren lo que dice Hamilton. Dice James Hamilton, es una vergüenza erigirse rey a uno mismo como rey rival del ungido de Dios. Abner había visto cómo David salía vencedor de todas las batallas a las que iba. Recuerden, hermanos, incluso cómo decían que el ejército de David venía victorioso, que ganaba más batallas que el ejército de David, de Saúl. Es tonto lo que este hombre está haciendo. Es tonto ver la seguridad, la esperanza tan cerca en David y cerrarse en egoísmo o cerrarse en su ¿cómo lo tengo? Es egoísmo. Se me fue la palabra. Es pride, orgullo. Es cerrarse en su orgullo y oponerse contra ese rey que ha sido designado por Dios. Y venir y poner un rey. Noten esto. Él había visto lo que había hecho David. ¿Cómo derrotó a ese? Aunque bueno, hay unas partes de la escritura donde él dice, ¿quién es ese? No sé. Cuando le dice a Abner, ¿quién es ese? Es el hijo de Isaí. Habían visto lo que este muchacho había hecho. Habían visto lo que este muchacho hacía en guerra. Y mis hermanos, él había sido testigo de la caída terrible que había tenido Saúl constantemente. Y aún así, viene y pone un rey de la misma tribu benjamita. Un hombre poniendo a ese rey. Además, un general como Abner derrotado y un hijo débil de Saúl. Muchos dicen débiles porque ¿dónde estaba ese muchacho que no fue a la guerra? Si vemos los contrastes, David sigue esperando en el Señor, en sus promesas, está siendo paciente, está siendo sabio. Mandó sus mensajes en agradecimiento a los de Jabes de Galaad, pero no forjó nada. En cambio, miren a Abner, hermanos, todo lo está forzando. Fuerte en oposición y actuando neciamente. Y en última instancia, mis hermanos, Abner recuerda, de hecho, aquellos fariseos que aún sabiendo, que aún viendo y que aún oyendo lo que el Señor Jesucristo hablaba, decía, enseñaba, con más fuerza se opusieron, al punto de decir, nosotros no queremos que este reine, queremos que lo maten, crucifíquenlo, mátenlo, desaparezcanlo. Y se juntaron ahí injustamente para culpar a nuestro Señor Jesucristo. Pero la oposición fue tremenda. Y hasta nuestros hermanos después, cuando se funda la iglesia, siguieron teniendo oposición. Abner, usted nos está poniendo a David en primera instancia. Es contra el reino y el gobierno del Dios único. Único rey, único, vivo y verdadero. Usted se está oponiendo al gobierno del Dios que reina sobre Israel. Israel no es suyo, Israel no es de Isboset. El Salmo 2:3 dice, 2 del 1 al 3 dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es literario, no queremos nada con usted.
lo que debieron hacer ante el rey que Dios mismo había puesto y que ellos habían visto, que eran testigos de lo que habían visto hacer, era ir a él. Aquí estamos, David, caídos, nos derrotaron, nos humillaron terriblemente, nos mataron al rey que nos podía representar, al rey que ellos habían pedido que nos represente ante las naciones y pelee nuestras guerras. Ahí está su rey. Aquí estamos, derrotados. Pero qué orgullo, qué necedad la de Abner, irse, qué oposición, irse a poner a escondidas a Isboset. Salmo 2, 10 al 11 también dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sean sabios, lo que no tiene Abner. Admitan amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados los que honran al Hijo. Bienaventurados son los que besan al Hijo, porque literalmente eso es lo que dice en ese salmo, que lo besan. Bienaventurados los que admiten la amonestación. Bienaventurados los que sirven al Hijo. Bienaventurados son los que se someten al Hijo. Bienaventurados son los que confían en el Hijo. No estamos viendo, no podemos decirle a Abner: Abner, usted es un bienaventurado, porque usted es de los que se está oponiendo, de los que se amotinan, de los que está pensando cosas vanas. Este es el hombre que va a comenzar, mis hermanos, una guerra sangrienta y terrible entre Judá e Israel, hasta que el Señor, por su gracia, hace la unión del reino. Pero este es el hombre necio que hace esto, que provoca esto. Poco tiempo fue el que reinó Isboset. A sus 40 años, dice que reinó solamente 2 años. Y miren esto, hermanos, dice, hasta que da lástima esta parte, pero solamente los de la casa de Judá siguieron a David, el cual reinó 7 años y medio en Hebrón. Y uno puede decir: pobrecito David, solo los de Judá, que poquito de gente lo siguió, ¿verdad? O como iglesias, hermanos, pobrecita iglesias, 7, 4 personas. Pero si están en el Señor, si están siguiendo al Señor, están bien. Dios en cualquier momento hará crecer esas iglesias, si Él quiere no, pero van a seguir creciendo en amar más al Señor, en crecer más en espiritualidad. Uno lo puede ver así. Otros hermanos decían: hermano, vean, esto es como el reino del Señor, como un granito de mostaza, pero que después crece y agarra a todas las naciones. No es el Señor Jesucristo el deseado y el amado de las naciones. No es a Él al que se van a congregar todos los pueblos. Está pequeño el comenzar de David, pero va a ser grande en el Señor Jesucristo, porque es a Él al que nosotros tenemos a ver, a ese reino que este hombre David está apuntando. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, al que se congregaron todas las naciones de la tierra, o al que se congregarán todas las naciones de la tierra. Este rey, mis hermanos, designado por la guía de un hombre como Abner, no duró mucho. No duró mucho su reinado y provocó, como les dije, esa lucha violenta que, si Dios lo permite, vamos a ver la semana que sigue entre 2 reinos. Por esa rebeldía, por ese orgullo, por esa necedad, por esa ambición de Abner. ¿Y qué hace? División. División es lo que hizo. El pecado, Satanás, se unen para oponerse y pelear contra el rey que Dios ha designado, mientras el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Se divide. Debían estar unidos. Vamos a David. Abner, yo a veces me quiero poner en Isboset. ¿Qué miedo le podía tener? No, pero Abner, no, es que Dios está con David. Vea todo lo que ha hecho. A papi lo mataron y usted no pudo hacer nada. No, vámonos para donde David. Mis hermanos, es lo que pienso cuando estoy esa parte. No, la Biblia no lo dice. Isboset probablemente temía tanto a Abner. Que Dios nos libre, hermanos, de que en su iglesia haya división. Satanás, mis hermanos, ama, desea ver a las iglesias donde los hermanos se amargan los unos con los otros, donde los hermanos se hablan feo, donde los hermanos no se aman, donde los hermanos donde hay orgullo y no se perdonan. Él ama eso, Él se goza en eso. Antes, acerquémonos
clamemos que el Rey único, vivo y verdadero nos una a Él en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para vivir en esa unidad santa que solamente Él nos puede dar, amándonos. Así como los hombres de Jabes de Galaad debían venir al rey escogido por Dios, así como Israel debía someterse a David, hoy Dios llama a todos los hombres a someterse a Cristo. Y no existe neutralidad. Usted no puede servir a dos señores. O besamos al Hijo o perecemos en el camino, dice el Salmo. Una de dos. O besamos al Hijo o perecemos en el camino. ¿Estamos dispuestos nosotros de verdad a besar al Hijo, a amarlo tanto? Los de Jabes de Galaad dejaron valientemente, fueron a quitar a Saúl. Ven el amor leal que tenían por Saúl. Saúl, un rey pecador, falto. ¿Estamos nosotros dispuestos a darle mi amor leal, sacrificial al Rey de Reyes y Señor de Señores? A besarlo, a amarlo, a entregarme a Él, a rendirme a Él, a vivir para Él, o perecer en el camino. Es la otra opción. Una de dos. Y no hay neutralidad. Lo curioso de todo esto es que, hermanos, Dios a nosotros nos demanda enteramente nuestra adoración, enteramente nuestro amor. Nosotros no podemos. Yo a veces no sé, hermano, yo sé que servimos al Señor imperfectamente, que nosotros servimos al Señor con muchísima falta, pero gracias al Señor, el que el Señor ha salvado, hay un deseo profundo de querer hacerlo mejor y cada día más. Pero ¿cómo puede haber alguien o pueden haber creyentes que realmente puedan vivir esto flojamente? El Rey que lo salvó, el que usted ha visto que a lo largo de su vida, el día de hoy que usted está aquí sentado, hay personas que no se pueden ni siquiera sentar porque tal vez tienen un problema, porque algo tendrán. Otros están muertos, otros no pueden venir a la iglesia. Tienen alguna enfermedad, con el hermano Vinicius, que siempre se lo recuerdo. Tienen vida, Dios les ha bendecido con muchísimas cosas, les ha dado la salvación, les ha dado familias hermosas. Hermanos, si nosotros nos podemos a pensar, el puño de Dios se ha abierto para bendecirnos en gran manera y nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y podemos nosotros responderle al Señor, que le voy a servir a usted y más o menos. Yo le voy a servir así como ves interesadamente. Hasta no da lugar para pensar de esa manera. O besan al Hijo o perecen. Esas son las dos cosas. O besa al Hijo, se arrepiente y viene a Él y se rinde a Él. O sepa una cosa, usted va a perecer. Bienaventurados son los que en Él confían. Hermanos, aquí termino con esta exposición y tengo un par de aplicaciones. Y quiero comenzar con la primera. Primero, hermanos, busquemos la dirección de Dios y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pueden leerlo en el Proverbio 3. David no tomó el reino por sus propias fuerzas, ni actuó precipitadamente. Aunque sabía que Dios le había prometido el trono, ¿qué hizo? Consultó al Señor y esperó su dirección. Eso es lo que hizo David. Nosotros vivimos en una época donde se exalta la autosuficiencia. Yo puedo hacerlo. Vamos, usted puede. Haga lo que le dicta su corazón. Usted es mujer. Nadie ha dicho que ustedes no son capaces. Vamos, mujer, levántate. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Y no estoy diciendo, mis hermanos, que las mujeres no pueden. Sí pueden. Pero es que le han metido ese sabor feminista que está en contra de las Escrituras. El creyente lo que hace, mis hermanos, es que reconoce que él depende enteramente y completamente de Dios para caminar rectamente. Yo necesito al Señor diariamente en todo mi actuar, mi andar y mi vivir. La voluntad de Dios no se descubre tampoco por revelaciones, que aquel hombre me dijo que esto y lo otro. Es que el profeta me dijo que esto y lo otro, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esta es nuestra guía. Esta es, como dice nuestra confesión de fe, nuestra regla de fe y práctica. La Biblia, mis hermanos, es lo que Dios nos ha dejado para saber cómo vivir. Y hermanos sabios, como dice el proverbio también, que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. ¿Estamos tomando decisiones a la luz de la palabra o nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia? En lo que sea. Debemos reconocer, hermanos, que muchas veces estamos tomando decisiones importantes sobre el trabajo, la familia, el matrimonio, la crianza de nuestros hijos o el ministerio incluso en la iglesia,
sin buscar seriamente la dirección del Señor y en su palabra. Por ejemplo, un soltero puede decir esto: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Tal vez espera una experiencia extraordinaria. Mientras ignora, y esto no es de que ignora, de que no sabe, no es esto. Mientras ignora, desecha lo que Dios ha revelado acerca de la santidad en su palabra, de la obediencia, de la pureza, la diligencia y la comunión que debe tener con su iglesia. Un padre de familia pide sabiduría para criar a los hijos. Dios le responde. Dios le responde ¿cómo? Por medio de su palabra. Muchos pasajes de la Biblia responden a eso. Enséñales diligentemente, disciplínalos con amor, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Pero ese padre dice, no, pero es que así no es. ¿Cómo yo voy a disciplinar? ¿Cómo le voy a pegar? ¿Cómo le voy a infringir? No, pues que eso no está bien. Y siguen lo que dicen las personas de afuera. Le hacen más caso a lo que dicen las personas de afuera porque es un psicólogo sabio. O porque salió en el periódico, lo estaban recomendando, y olvidan lo que Dios dice en su palabra. Eso es ser necio, eso es ser un Abner. Estamos dispuestos, y ahí va la pregunta, ¿estamos dispuestos a que lo que la Biblia diga, honestamente, yo lo voy a aceptar y lo voy a seguir? No es, hermanos, en nuestra propia prudencia, sino dependiendo del Señor. David después, hermanos, otra aplicación, David le habló a los de Jabes de Galaad con gracia. Le habló con bondad y disposición para protegerlos. Y aunque habían sido leales a Saúl, noten esto, David no los trató como enemigos, sino que les extendió una invitación. Muchos viven, hermanos, como si estuvieran desprotegidos espiritualmente y andan buscando su seguridad, su tranquilidad en el dinero. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Buscan su seguridad, ponen su esperanza en el dinero, el éxito, la familia, incluso la religión externa. Pero es solamente bajo el gobierno de Cristo, bajo ese refugio verdadero, es que pueden estar seguros. Hoy la mano de Dios está extendida. Al día de hoy está extendida. Mañana nosotros no sabemos si vamos a morir. Pero hoy Dios extiende su mano misericordiosa para que venga. Y hace un llamado, hermanos, yo no les vendo una gracia barata aquí, arrepiéntase de sus pecados. Hoy, porque usted no sabe lo que va a pasar mañana. Hoy arrepiéntase y ríndase al Señor Jesucristo. Él, hermano, vean, sin lugar a equivocarme, Cristo es el único que le puede dar a usted seguridad. Cristo es el único que a usted le puede dar paz y tranquilidad. Y van a venir un montón de cosas en la vida que a usted lo van a poner triste, le van a apachurrar el corazón, pero de la nada. Como se dice, de una manera milagrosa, usted experimenta paz. ¿Por qué? Porque usted está en ese refugio que es el Señor. Sin lugar a equivocarme, Cristo y solamente Él le puede dar a usted la seguridad, la paz, la tranquilidad, cuando Él lo salva y lo une a Él, lo mete a su pacto, lo mete a su reino, lo adopta como su hijo, lo adopta y no lo desecha. Abner conocía la voluntad de Dios respecto a David. Usted ha estado aquí conociendo mucho de la palabra de Dios, pero decidió oponerse a ella. Decidió ir en contra de ella. Su problema no era ignorancia, su problema era la rebelión de su corazón. ¿Cuántos hoy, mis hermanos, conocen la Escritura y la conocen muy bien, pero continúan rebelándose contra el Señor? Vea, mi hermanito, mis hermanitos, mis hermanas, no lo hagan más. Y aunque hemos venido memorizando, aunque Él no desecha para siempre ni falsea su verdad. ¿Qué decía anteriormente cuando memorizamos el Salmo 89:31? Castiga con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Otros qué hacen? Esos son sus hijos. Esos son sus hijos. Los va a castigar. Como decía nuestra confesión también, pero después lo que hace es que vean lo terrible del pecado y que vengan arrastrados, que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Otros no rechazan a Cristo porque les falta información, sino porque más bien no desean que Él reine sobre ellos. Quieren, ¿verdad?, los beneficios del Evangelio sin someterse al Señor, del Evangelio. Eso pasa mucho. Es la salvación de señorío, decía el hermano John MacArthur. Quieren a Él que lo salve, sí, que sálveme de las destrucciones del infierno, qué bonito, sí, para no sufrir esas cosas, pero no me diga qué tengo que hacer.
Eso no me diga que yo tengo que venir a la iglesia, no me diga que tengo que leer, no me diga que tengo que orar. No, esas cosas no. Pero sálveme, sí. Es el muchacho, es ese que sabe lo que Dios dice acerca de la pureza sexual, pero insiste en seguir en sus propios deseos. Insiste en seguir pecando contra el Señor. Es el hombre que conoce las demandas bíblicas para su matrimonio, pero rehúsa amar sacrificialmente a su esposa y viceversa. Saben lo que Dios les ha pedido, saben lo que Dios en su palabra les ha mandado, pero rehúsan hacerlo. La rebeldía rara vez se presenta como una abierta hostilidad. Y yo recuerdo que también John había dicho esto. El desviarse no comienza con, no, ya me voy de aquí, me voy a desviar, ahora voy a hacer, no sé, de una herejía. No. Mi hermano, aparece como indiferencia, sutilmente una indiferencia con excusas. Más adelante voy a obedecer. ¿Y quiénes son para que me digan que tengo que obedecer? No, pues ¿qué voy a hacer yo eso? Después me arrepiento. Más adelante le sirvo al Señor. Si no lo sirvo en otro lado. Pero cada día eso lo que significa es un retraso. Y eso es una forma de resistencia y de rebeldía al Rey. El Rey de todo el universo. Y manda a ese Rey que todos se sometan a Él. Toda persona vive bajo uno de esos dos reinos. El de Cristo o el yo. Uno de los dos. Y una vez más, hermanos, no existe neutralidad. Por eso el llamado del Salmo 2 sigue vigente incluso para el día de hoy. Honrad al Hijo, besen al Rey Jesucristo, ríndanse a Él. Bienaventurados, dichosos son todos los que se refugian en Él. Pero terrible es perseverar en la rebelión contra el Rey que Dios ha establecido. Hermanos, de verdad que podamos decirle, precioso Rey Jesucristo, que vive, que reina, hágame uno de sus felices súbditos, felices seguidores, feliz servidor, que con santa alegría y agradecimiento yo le pueda rendir enteramente mi vida y todo lo que soy a usted, de corazón llegar y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre, como dice Filipenses también, porque lo van a reconocer. Unos por gracia lo reconocemos ahora, sí Señor Jesucristo, usted es Rey. Pero otros van a tener que doblarla cuando ya es tarde. Si eres Rey, ya es tarde. Hoy es el día de salvación. ¿De cuál reino es usted súbdito? ¿De cuál reino es usted súbdito? ¿Será que usted va a oír estas palabras? Mateo 25:34 dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos, bienaventurados, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid. Qué lindo oír esas palabras. Desde la fundación del mundo, en aquel pacto de redención, había un pueblo al que yo le había preparado un reino para venir a habitar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengan, acérquense, vengan a mí, porque ese reino es para que lo disfruten ustedes. Vengan hoy. De verdad, hermano, o que la persona que nos visite, Cristo es el único que a nosotros nos puede dar. Es la seguridad de que un día cuando muramos o Él venga, vamos a estar con Él para siempre. Y eso es lo lindo, lo precioso, lo rico, lo sabroso de saber que un día vamos a estar con Él en el paraíso. Sí, hermanos, no son las calles de oro, mar de cristal o como lo pintan los testigos de Jehová, que salen un montón de árboles con frutal y que vamos a disfrutar de las manzanas, de las frutas, de las sandías, o que el pez futbolero va a disfrutar de las mejengas con el Señor. Es Cristo. Es Él, el Rey, ahí con nosotros. Oremos. Padre bueno, Dios bendito y todopoderoso, concédanos la fe para creer estas cosas. Solamente usted puede hacer en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, creer esto. Es así, Señor. Solamente usted puede hacer que creamos esto, que creamos su palabra, que lleguemos a poner la confianza en su Hijo Jesucristo. Dios, queremos someternos cada día más a usted como nuestro Rey, como nuestro Señor. Tenga, por favor, misericordia de cada uno de nosotros, porque así reconocemos, Padre, que pecamos diariamente, que rebeldemente nos separamos de usted, que deseamos alejarnos de usted muchas veces. Sobre fe en nosotros, cada día más y más fe, y únanos, Dios, por favor, cada día más a su Hijo Jesucristo, nuestro Rey, para que nos defienda diariamente contra todos los enemigos que se presentan. No solamente, Señor, con Satanás,
sino el mundo y nosotros mismos, nuestro malvado corazón. Se lo suplicamos, Dios bendito, reine con poder, venga, tómenos, agárrenos, Dios, reine sobre nuestras vidas, por favor, Dios. Amén.